Hola amigos, en este vídeo vamos a explicar el efecto Doppler. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual las características de una onda emitida por un foco son percibidas de modo diferente por un observador cuando hay un movimiento relativo entre el foco emisor de esa onda sonora y el observador. Por ejemplo, podéis pensar que estáis en un paso de cebra y oís acercarse una ambulancia. En esos instantes estáis oyendo el sonido de un modo más agudo que después de que la ambulancia haya pasado y se empieza a alejar de vosotros, que oís el sonido de forma más grave. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a analizar el primer caso, que sería el caso de la ambulancia, que es el foco emisor del sonido el que se está moviendo y el observador está en reposo. Estas circunferencias representan distintos frentes de onda cuando el foco se encuentra en el punto 4. Cuando el foco estaba en el punto 1, emitió la onda que ahora, en instante 4, tiene como frente de onda esta circunferencia. Del mismo modo, la circunferencia 2 es el frente de onda actual, estamos en el instante 4, de la onda que se emitió cuando el foco estaba en el punto 2. Del mismo modo, el punto 3 emitió una onda cuyo frente de onda ahora es esta circunferencia y ahora mismo el foco está en el punto 4 y está emitiendo esta onda cuyo frente de onda tenemos aquí. Tenemos dos observadores, un observador 1 al cual se acerca el foco, como veis la velocidad va de izquierda a derecha, y un observador 2 del cual se aleja el foco emisor del sonido. Vamos a analizar lo que ocurre con el observador 1 y con el observador 2. Puesto que el foco está en movimiento, la velocidad aparente para el observador 1 es la velocidad del sonido, v, menos la velocidad del foco. Vamos a ver por qué ocurre esto. El foco se está moviendo hacia la derecha. Para el observador 1, la velocidad aparente con la cual recibe el sonido es la diferencia entre la velocidad del sonido y la velocidad del foco. Para el observador 2, del cual se está alejando el foco, la velocidad aparente es la suma de la velocidad del sonido más la velocidad del foco. Pensad que para cuando le llega el sonido a este observador, el foco se ha alejado, es decir, aparentemente la velocidad que ha tenido esa onda es mayor, ya que en el instante en que le llegue va a ver que el foco está bastante más alejado, es decir, le va a parecer, por eso es aparente, que ha recorrido más distancia en el mismo tiempo. En el caso del observador 1, para cuando le llegue la onda 1, el foco estará más cerca del observador de lo que estaba en el instante de la emisión, por eso la velocidad le parece que es menor. Cuando ve el foco más cerca de él, piensa que debería haber llegado antes, es decir, el espacio que aparentemente ha recorrido es más pequeño del que en realidad ha recorrido para ese mismo tiempo. Por lo tanto, le parece que la velocidad aparente es menor de la que realmente tenía el sonido. De este modo, la longitud que percibe el observador 1 es el cociente entre la velocidad y la frecuencia. Veíamos que cuando estaba en reposo, la longitud de onda es velocidad entre frecuencia. Lo que ocurre es que nuestra nueva velocidad es la velocidad aparente. Percibe esta longitud de onda porque ha percibido esta velocidad. La frecuencia es la del foco emisor, hace que esta longitud de onda sea menor que la realmente emitida. Al observador 1 le parece que la longitud de onda es más pequeña. Por ello, la frecuencia aparente, la frecuencia con la que el observador 1 percibe esta onda, es el cociente entre la velocidad y la longitud aparente, la longitud de onda aparente. Como la longitud aparente la tenemos aquí, si sustituimos tendremos que es el producto de velocidad por frecuencia partido por velocidad aparente, es decir, velocidad menos velocidad del foco. La nueva frecuencia será más grande que la frecuencia real, la frecuencia con la que el observador percibe esta onda es mayor que la frecuencia real, por eso notamos un sonido más agudo cuando el foco se está acercando a nosotros. Del mismo modo, la longitud de onda aparente para el observador 2 del cual se aleja el foco es el cociente entre la velocidad aparente mayor que la real y la frecuencia, por eso la nueva longitud de onda es mayor que la real. La frecuencia aparente para este observador 2 es el cociente entre la velocidad y la longitud de onda aparente. Sustituyendo tenemos que la nueva frecuencia es más pequeña que la frecuencia emitida, por lo tanto percibe
este observador un tono más grave o un sonido más grave que el sonido emitido. Vamos a analizar el caso en que la fuente ahora está en reposo y el observador está en movimiento. Representamos el observador moviéndose de derecha a izquierda. En ambos casos, en este caso el observador se acerca al foco y en este caso se aleja. El observador 1, como se está acercando al foco, percibe que las ondas van tardando menos en llegar, por lo tanto percibe que la velocidad es mayor. La velocidad aparente para el observador 1 será la suma de la velocidad del sonido más su propia velocidad del observador. Del mismo modo, el observador que se aleja va a ver cómo a la velocidad del sonido le restaremos la velocidad del observador para obtener la velocidad aparente con la que el observador 2 percibe ese sonido. La longitud de onda en este caso no se ve afectada, puesto que los frentes de onda en este caso sí que van a ser concéntricos. Por lo tanto, la nueva frecuencia va a ser el cociente entre la velocidad aparente y la longitud de onda. La longitud de onda no es más que velocidad dividido entre frecuencia. Sustituyendo, tendremos que la frecuencia aparente para el observador 1 que se acerca al foco será el cociente entre la velocidad aparente y la velocidad de emisión por la frecuencia, es decir, la nueva frecuencia va a ser mayor que la frecuencia emitida. Por eso, el observador 1 va a escuchar de forma más aguda este sonido. Del mismo modo, para el observador 2, si sustituimos la nueva frecuencia, va a ser la velocidad aparente con la que percibe el sonido entre la longitud de onda. Sustituyendo, nos damos cuenta de que la nueva frecuencia es más pequeña que la frecuencia emitida, por lo tanto va a percibir un sonido más grave. En último caso, vamos a tener un movimiento relativo entre ambos, es decir, la fuente y el observador, ambos están en movimiento. Por lo tanto, si afecta a la longitud de onda, si afecta a la frecuencia, en el caso de que ambos se acerquen, combinando este observador 1 y este observador 1, tenemos que la nueva frecuencia va a ser el producto de la frecuencia de emisión por el cociente entre la velocidad aparente debida al acercamiento del observador y la velocidad aparente debida al acercamiento de la fuente. Del mismo modo, cuando se alejan, la frecuencia percibida será el producto de la frecuencia de emisión por el cociente entre la velocidad relativa debido al alejamiento del observador y la velocidad relativa al alejamiento de la fuente. De este modo, tendríamos las fórmulas generales del efecto Doppler. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.